FM 101.9, actualidad local, nacional, cultural y social, con Gloria Álvarez, opinión y comentarios, Pablo Acete, prohibido olvidar. Prohibieron ir a la escuela, ir a la universidad, prohibieron las garantías, el fin constitucional, prohibieron comenzar ciencias en la zona militar, prohibieron el derecho a guerra, prohibieron el preguntar, porque prohibieron para que no vuelva a pasar, prohibido olvidar. ¡Vamos! Comienza Prohibido Olvidar. Buenas tardes para todos. En un día distinto, hoy lunes 20 de abril, en un horario distinto. Vamos a estar de 14 a 15 horas, pero siempre por la FM 101.9 en Mar del Plata. Escuchanos por internet www.fm1019online.com y nos podés ver en YouTube, busca Prohibido Olvidar. Estamos con Pablo Aceto, con Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Bueno, y para dar comienzo a Prohibido Olvidar, vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes. Bien, en unos minutos vamos a escuchar la columna de Alberto Cortés que se llama Coronavirus y Proyecto de Sociedad. Y vamos a contar un poco cómo va a ser durante esta semana la atención en los bancos, el municipio que refuerza controles en los ingresos a la ciudad, se relaja la cuarentena en las provincias, las actividades que se flexibilizan en Mar del Plata y vamos a hablar del IFE, el ingreso familiar de emergencia. Y vamos a preguntarle a Pablo si tenemos lista la columna de Alberto Cortés. El advenimiento del COVID-19 y su consecuencia inevitable, el cese forzoso de la mayor parte de las actividades económicas, han puesto obligadamente en el centro de la escena temas como la solidaridad y la disciplina social, y un rol central del Estado, que chocan frontalmente con los principios fundantes del neoliberalismo y en buena medida del capitalismo. Desde hace ya no menos de siglo y medio, el capitalismo ha ido abandonando crecientemente el rol progresivo que tuvo en sus orígenes, durante la Edad Media, donde permitió quebrar el estancamiento del orden social, particularmente económico, al que había llevado el feudalismo, y producir un acelerado crecimiento, especialmente desde la Revolución Industrial del siglo XVIII. En la actual crisis, la necesidad tanto del Estado Nacional en la conducción y en gran parte de los países también en la ejecución de las políticas sanitarias, como de organismos internacionales, cuya autoridad debería fortalecerse y no debilitarse para mejorar la respuesta a la pandemia, es evidente, especialmente por lo que vemos allí donde estas condiciones faltan. Así, en los Estados Unidos, los estados compiten entre sí por las compras de insumos sanitarios claves, provocando el aumento de sus precios y complicando la eficiencia de todo el sistema sanitario. En Europa y otros países, mascarillas y respiradores destinados a diversas naciones, incluso las más afectadas por el virus, que tienen la desgracia de pasar por terceros territorios camino a sus destinos finales, son requisados, cambian súbitamente de compradores por otros que pagan más, o los gobiernos directamente bloquean las exportaciones. El presidente de Serbia, país que estaba intentando ingresar formalmente a la Unión Europea, ha dicho sin tapujos que la solidaridad europea no existe. Todos los gobiernos se ven empujados forzosamente, con diverso grado de entusiasmo o de resistencia a esta corriente, según sus ideologías, en una dirección opuesta a la que el neoliberalismo venía imponiendo desde los 80 en adelante por varios factores. Primero, la imprescindibilidad, salvo para los extremadamente necios, del aislamiento social como principal arma disponible hasta hoy contra el coronavirus, que resiente las actividades económicas fuertemente, produciendo una caída muy importante de la tasa de ganancia, motor excluyente del capitalismo.
Segundo, la urgencia de subsidiar fuertemente desde el Estado a gran parte de los trabajadores, incluyendo y comenzando por los informales, y a las pequeñas y medianas empresas, y de obligar a las grandes a pagar los salarios a pesar de la caída de sus ingresos. Tercero, el apremio de establecer impuestos especiales sobre las grandes fortunas para financiar estas políticas. Los pueblos cuyos gobiernos se resisten pagan elevados costos por esa obcecación. Cuando es sanitaria, por descomunales cifras de infectados o muertos, como en los Estados Unidos o Brasil. Cuando es económica, por el rápido crecimiento de las tensiones sociales, como en Colombia, donde ya se han producido saqueos. Que los gobiernos también paguen un costo político, sin embargo, depende adicionalmente de otros factores. Así, ni a Trump ni a Iván Duque les está yendo mal en las encuestas. Propuestas como la del ingreso básico universal, que antes costaba poner en debate, pasan hoy a primer plano, dado que es evidente que de haber sido ya implementada con anterioridad al virus, muchos de los problemas de subsistencia de amplios sectores sociales que ahora aparecen súbita y angustiosamente, habrían estado de antemano resueltas o paliadas. Y por otra parte, las respuestas más eficaces que hoy se implementan de urgencia se le parecen tanto que se caen la mayoría de las objeciones que antes lo vetaban por utópico. Estas cuestiones, que la crisis del virus ponen en primer plano, seguirán como necesidad urgente mucho después que termine la emergencia estrictamente sanitaria, ya que los efectos económicos de la pandemia se prolongarán por un tiempo mucho mayor. ¿Cuánto tiempo tardará, por ejemplo, en recuperarse el sector turismo, que en muchos países es una proporción elevada del Producto Bruto Interno y ocupa a muchísimas personas formal e informalmente? Dar por sentado, sin embargo, que el mundo que se viene después se basará automáticamente en un orden más progresivo sería apresurado. La Primera Guerra Mundial, denunciada por la izquierda desde antes de empezar como una necesidad brutal de la propia dinámica del capitalismo, denuncias luego confirmadas por los hechos, abrió rebeliones, motines al interior de los ejércitos con muchos fusilados por negarse a pelear en defensa del capital, y culminó con la Revolución Rusa e intentos similares en otros países como Alemania, Hungría y un gran crecimiento de la izquierda revolucionaria en muchos otros. La respuesta del capital, sin embargo, fue el fascismo, que se instaló triunfante en gran parte del mundo durante un par de décadas. La hoy superevidente necesidad de un protagonismo estatal tampoco es de por sí sola garantía de un régimen socialmente más avanzado. Tras la crisis mundial de 1929, muchos países capitalistas, sin dejar en absoluto de serlo, recurrieron al Estado, como la política del New Deal de Roosevelt, la de Hitler en Alemania, y en Argentina, gobiernos conservadores fraudulentos, como los de la década infame, crearon el Banco Central, las juntas reguladoras de carnes y de granos, fabricaciones militares y altos hornos Sapla. La industria automovilística Renault en Francia fue estatal entre 1945 y 1986, sin que por ello el Estado francés haya reducido un ápice su carácter capitalista y en este caso puntual colonialista. Es cierto que la crisis del COVID-19 ha hecho trastabillar, hasta casi caer al piso, en muy poco tiempo, muchos de los mitos en que se funda el predominio ideológico del capitalismo, pero no están muertos ni imposibilitados de reponerse. Que esta situación conduzca o no a un mundo distinto, más solidario, dependerá de las luchas de los pueblos en muchos terrenos, sociales, ideológicos o culturales, políticos, siendo todos muy importantes, y los políticos, como casi siempre, los más decisivos. Bien, hemos escuchado la columna de Alberto Cortés, Coronavirus y Proyecto de Sociedad. Y ahora vamos a contar un poquito cómo va a ser la semana con la atención en bancos y cadenas de pago extrabancaria, porque además de los bancos, esta semana vuelven a atender las cadenas de pago. Los bancos atenderán hoy, hicieron su horario habitual, con asignación de turno previo, pero ya sin la limitación de que el turno se corresponda con determinado número de documento, como pasó la semana pasada. Otra diferencia será la posibilidad
de retirar o depositar dólares por ventanillas, algo que no había sido posible hasta ahora y había generado denuncias de corralito a los depósitos en moneda extranjera. Además, hoy también volvieron a funcionar los centros de cobranza extrabancario como Rapipago y Pago Fácil, una de las 11 actividades que sumó el gobierno a la lista de exceptuados de la cuarentena, aunque con requisitos de funcionamiento destinados a mantener la distancia social con que se procura disminuir la circulación de coronavirus. En esas cadenas de cobranzas no hay que gestionar turno, pero en cambio la atención será según día de la semana y terminación del número de documento, según este cronograma. ¿Cómo va a ser? Hoy lunes se atenderán a personas con los documentos terminados en 0 y 1, el martes los documentos terminados en 2 y 3, miércoles documentos terminados en 4 y 5, jueves documentos terminados en 6 y 7 y viernes documentos terminados en 8 y 9. El sábado el Banco Central precisó en un comunicado que los bancos van a abrir en su horario habitual, manteniendo la obligación de pedir turno previo para la atención. Los jubilados y pensionados no necesitan turno, pero deben consultar a ANSES la fecha de atención antes de dirigirse a una sucursal bancaria. Los turnos para los no jubilados se sacan por los canales que cada banco pone a disposición: sitio web, correo electrónico y teléfono. ¿Qué otros trámites se pueden hacer esta semana en el banco? Apertura de cuentas, gestión de préstamos, presentación de documentación, acceso a cajas de seguridad, gestión de cuentas y la ya mencionada posibilidad de extraer o depositar dólares, siempre decimos con turno asignado. En cuanto a los servicios extrabancarios, van a tener un régimen diferente para el cobro de facturas de impuestos y servicios que se restablecerá en forma paulatina y progresiva y bajo un estricto protocolo de salubridad. El reinicio de las operaciones será por terminación de documento nacional de identidad y se va a dar prioridad a los grupos de riesgo, personas mayores de 65 años o con algún problema de salud. Esto en cuanto a los servicios extrabancarios. Bueno, ya dijimos, el cronograma de atención va a ser de acuerdo a la terminación del número de documento y cada cliente va a poder abonar hasta un máximo de 8 servicios. Bien, pasamos a otro tema. En el marco de la emergencia sanitaria, producto de la pandemia del coronavirus, la Municipalidad de General Pueyrredón intensificó los controles vehiculares en los 6 ingresos a la ciudad. En la ruta 2, a la altura del Sosiego, en la ruta 226, a la altura del Dorado, y en el kilómetro 12 de la ruta 88, en el Camino Viejo a Miramar, a la altura de Antártida Argentina, y calle Yustantuya, en la ruta 11, a la altura del peaje de Mar Chiquita, y en la misma ruta, a la altura del peaje de Las Palomas Norte. Estos controles en el municipio de General Pueyrredón se enmarcan en los recientes decretos firmados por el intendente Guillermo Montenegro, que dispuso que aquellas personas que ingresen al partido de General Pueyrredón procedentes del exterior del país
serán alojadas en hoteles cedidos de forma gratuita a la municipalidad. En tanto, en el caso de personas que quedaron varadas en otras localidades del país y que hasta el martes podrán regresar a sus lugares de origen, a partir de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, el intendente decretó que podrán hacerlo luego de una evaluación clínica por parte del SAME, que definirá si pueden volver a sus hogares o deberán también cumplir el aislamiento en dichos hoteles. Vamos a una nota de Cazador de Noticias, porque vecinos están indignados por el cierre antes de hora de un centro de salud municipal. Se trata del Centro de Atención Primaria de Salud de Estación Chapadmalal, que tendría que estar abierto hasta las 15 horas, pero cierra a las 13 horas. Además, en la puerta puede encontrarse con un cartel que dice que solo atienden emergencias. Los habitantes de Estación Chapadmalal se encuentran preocupados por esta situación en plena pandemia del coronavirus. El gobierno, vamos a otra nota, relajará la cuarentena en las provincias desde el lunes. Así lo confirmó Santiago Cafiero. Será utilizando un mapa inteligente en aquellos distritos donde los promedios de casos son bajos o donde no existe circulación viral. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, anticipó que a partir del lunes por hoy se van a retomar algunas actividades en provincias en las que no hay circulación viral del coronavirus. ¿Y cuáles son las 5 actividades que pidió flexibilizar el intendente Montenegro en un pedido a Axel Kicillof? En primer lugar, se pide la autorización para personal de empaque de las ventas de comercio electrónico. También se pide autorización para permitir la fabricación y entrega de calefactores, termotanques, equipos de ventilación y sus repuestos. Y la fabricación de tejidos de punto solo a empresas que posean todo el proceso productivo dentro del mismo recinto. También se pide autorización para que realicen sus actividades los profesionales ópticos. Y el último pedido corresponde al desarme de balnearios. Estas son las actividades que pidió flexibilizar el intendente Montenegro. Adelantanos, Pablo, ¿cuál va a ser tu tema de hoy? Bueno, un poco incursionar en lo que son las últimas medidas económicas y organizativas, diríamos, de la provincia de Buenos Aires, en base a las últimas disposiciones, ¿no? Bien, vamos a contar un poquito cómo es el IFE, el ingreso familiar de emergencia, porque se evalúa otorgar en mayo un nuevo pago de 10.000 pesos y aumentar las jubilaciones. El IFE se pagaría nuevamente en mayo y se sumaría al que se pagó en abril. El pago del IFE de este mes ya se concretó a más de 2.400.000 personas, mientras que desde la semana próxima se comenzará a abonar al resto de los 7.800.000 personas cuya solicitud fue aprobada. Será según el cronograma dispuesto por la ANSES. Para quienes no declararon una cuenta bancaria, se va a pagar por caja a partir del 6 de mayo próximo. Y vamos a contar que para el ingreso familiar de emergencia se anotaron 11.300.000 personas y muchas solicitudes fueron rechazadas.
por los siguientes motivos. Podría ser que en la misma familia hubo 2 pedidos. Se considera uno y se rechaza el otro. Que en el hogar alguien cobra una jubilación o que se está en el monotributo en una categoría superior a la B. ANSES va a revisar algunos casos que no fueron aprobados por haberse producido cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de esas personas o también por falta de datos. Muy bien. La provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof anunció lo que va a ser la nueva etapa de la cuarentena en la provincia de Buenos Aires. Todos los títulos se lo está llevando a Capital Federal por el tema de la restricción a los mayores de 70 años, pero bueno, Kicillof no entra en ese debate, lo que dice que en la provincia de Buenos Aires eso es inaplicable, pero sí avanza sobre otras cuestiones. Primero, lo que es la obligación del uso del tapabocas. Y hay que recalcarlo esto, estamos hablando de tapabocas, no estamos hablando específicamente de algún barbijo en especial, comprado en farmacia. Eso se deja para los profesionales de la salud, ¿no? Y está un poco abriendo el juego a otras posibilidades. Por ejemplo, de taparte, usar un pañuelo o una bufanda, digamos. Estamos hablando de tapar boca y nariz, no como elementos que van a suplantar lo que es la cuarentena, quedarte en tu casa, sino para achicar las posibilidades de contagio. No lo resuelve el tapaboca, el contagio, pero sí lo reduce. Claro. Bueno, entonces se avanza por ese lado. Lo que parece sí como interesante, tengamos en cuenta que de acuerdo a lo que informa el gobernador, hay 58 municipios en la provincia de Buenos Aires en que el virus no llegó. Esto que bueno, y tenemos el caso de Mar del Plata, caso nuestro, que si bien llegó, sí, no tiene por lo menos la gravedad que tiene otras jurisdicciones como el conurbano. O sea, estamos hablando, Pablo, a ver, de acuerdo también a lo que yo conté recién, flexibilizar en algunas provincias y endurecer un poco el tema de la cuarentena en Capital y en el Gran Buenos Aires. Mira, en este sentido, como hay municipios que no ha llegado el virus, y municipios como el nuestro, claro, donde no llegó una gravedad, donde se va a poner hincapié es que no llegue el virus a donde no estaba, o se empeore la situación de Mar del Plata. Es decir, las restricciones van a ser más duras en lo que es, por ejemplo, lo que había anunciado el caso de Montenegro, en lo que es el acceso a la ciudad. Claro, en los 6 accesos a Mar del Plata está cerrado. Exactamente. El tema es en autos particulares, transporte público, trenes de pasajeros, y va a haber más controles en lo que es camiones. Es decir, el tema es que donde no hay el virus o no tiene una gravedad, no se agrave por el intercambio entre las jurisdicciones a través del transporte público, que aparentemente es uno de los principales problemas que tiene esto. Todo por lo contrario a la tendencia que veníamos discutiendo sobre la utilización del transporte público, hoy es lo más complicado. El transporte privado, el andar en auto solo, es una alternativa de transporte que un poco te aleja a la posibilidad de contagio. El transporte público es lo que va a producir más contagio,
Pues eso se ve, lo que se ve en el tema del Roca, del Sarmiento, y lo que se pretende con estas medidas, no lo veo mal, es que el virus no llegue hasta donde nunca había llegado hasta ahora, con esas restricciones. Y va a ensayar, al igual que el gobierno nacional, un mapa de excepciones, pero hechos a partir de cada municipio. Claro. Es decir, cada municipalidad. O sea, va a como que decir, le da la responsabilidad, digamos, el presidente a los intendentes y a los gobernadores. y en este caso el gobernador a los intendentes. Claro. Que está bien, porque son los que están en el terreno y son los que por ahí pueden decir, mira, hay tal cosa que no generaría problema de contagio o se podría abordar de tal o cual manera. Me parece razonable que eso se derive a los municipios. Para lo que sí se va a prohibir es que cada municipio por sí corte caminos. Eso va a estar prohibido. Sí, se van a aumentar los controles. Habrá el caso donde si hay varios accesos a una localidad, se cierren algunos para poder controlar mejor en los habilitados. Pero en ese sentido parece como que ha evolucionado al criterio de decir que los intendentes empiecen un poco a organizar sus distritos. Por ahí un grupo de intendentes en una región donde el intercambio no generaría problema de contaminación como si generaría entre, por ejemplo, Mar del Plata, Balcarce, Tandil, Las Armas, Ayacucho, donde no hay un problema grave con el tema de la contaminación, pero sí en el contacto con Capital Federal, con Córdoba, con Rosario, que también, digamos, el descenso del nivel de agua en el Paraná está volcando, muy probablemente vuelque toda la actividad de exportación en el puerto de Bahía Blanca. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Los niveles del Paraná están batiendo récord. Bueno, la catarata del Iguazú está prácticamente seca. Sí. Eso ahora se traduce en el Paraná. Tengamos en cuenta que para que se recupere el Paraná tarda 30 días después de lluvias fuertes en el Amazonia. Así que es muy probable que se intensifique lo que es los camiones de traslado de mercaderías hacia Bahía Blanca y hacia la ciudad de Buenos Aires. Así que eso estaría en parte de estas cosas que son para controlar, ¿no? Muy bien. Después, las otras medidas son las que a nivel nacional y la que se está llevando todos los títulos, es el Estado haciéndose cargo de un porcentaje de los sueldos de empresas privadas, pymes. Esto un poco lo habíamos tocado la semana pasada, cuando se planteaba algún subsidio sobre alguna empresa con cierto rango de empleados, el famoso tema de los créditos, que nosotros habíamos hablado también un poco, como habló Alberto, sobre el tema de la asignación universal. Sí. Y creo que hoy esta nueva etapa lo que pone fin es al fracaso de lo que fueron
los planes, por lo menos hasta la semana pasada. Hoy el Estado se va a hacer cargo de gran parte de la nómina salarial. Mediante el DNU 376 de este año, los créditos con tasa cero para monotributistas y autónomos, y la nómina salarial de por lo menos el 50% del sueldo neto de los trabajadores, de acuerdo a la nómina de febrero. Es decir, el Estado no se va a hacer cargo de empleados nuevos a partir de lo que sería marzo o abril. Lo que se pagó en febrero es lo que se va a hacer cargo el Estado. Esto hay que tenerlo en cuenta y no va a aceptar ningún tipo de modificación a eso. Lógicamente va a generar algún problema, porque puede haber un problema de altas y bajas de empleado, pero bueno, la determinación es esa. ¿Eso para todas las empresas en general? Para todas las empresas, con distinto rango. El caso de más del 50% de lo que corresponde a un pago mínimo, y no más, que 2 sueldos mínimos. Eso es lo que se va a hacer cargo del Estado. Estamos hablando del sector privado. No, por supuesto, estamos hablando de todo el sector privado. El Estado no se va a hacer cargo, no va a aportar de menos del piso del sueldo mínimo y no más del doble de 2 mínimos. En algunos casos será más del 50%, en otros casos menos, de acuerdo a los salarios que se están pagando. La otra parte de ese sueldo corre por cuenta del sector privado. Esto sin duda va más acorde con la situación. Esto, bueno, por lo menos le da alguna predecibilidad a lo que va a ser el pago de los sueldos de abril, que no se sabía cómo se iba a pagar. Bueno, por lo menos una parte ya está. Creemos que todavía esto se podría haber implementado mediante una asignación universal. Esto hubiera sido mucho más prolijo. Mira, justo sí, como acá decía, tengo. Cortés. A ver, y acá tengo. Sí. Voy a cambiar de cámara para enfocarlo un poco más. A ver, ahí lo tengo. A ver, voy a sacar el zócalo, así lo muestro entero. Socializar la herencia difusa, ingreso básico universal para erradicar la pobreza. Esto lo escribió Mario Masitelli. Es una obra interesante, un trabajo muy bien hecho, muy bien pensado, que se había presentado ya hace varios años ya que estamos trabajando con este tema, sí, como para encontrar también una solución a la pobreza que se va a profundizar ahora. Hoy es una discusión abierta, y creemos que es la discusión para los próximos tiempos. Vuelvo también ahora con la cámara lejos, pero me parece que va a ser el camino que en definitiva le va a poner
tiempos, va a fijar pautas. ¿Esto lo planteó el generar... Papa también? Esto hace muy poco lo planteó el Papa, ya es una discusión que está avanzando, que dicho de una forma u otra, todos tienen un ingreso básico. ¿Cómo sería el ingreso básico universal? El ingreso básico sería un ingreso que sería transversal para todos. En algunos casos lo tienen en ganancias con la deducción por educación, por hijo, por esto. Otros lo cobran como asignación por hijo. Otros en ganancia lo deducen por hijo. Y esto sería, y hay un montón de gente que queda fuera de esto. Esto sería algo transversal. Esto sería un ingreso para todos igual. Para todos igual. Y entonces se termina con todo este tema de los planes, de las tarjetas, de esto, del otro. Esto es una solución definitiva al tema de los ingresos, porque la Argentina no tiene problemas alimentarios. Alimentos no hay. Lo que hay es problema de ingresos y evidentemente esto va a seguir profundizándose. Bien decía Alberto, si se hubiera tomado este libro de Masitelli en su momento, hoy gran parte de estos problemas estarían saldados. ¿Tendríamos otro problema? Evidentemente no es la solución de todo, pero hoy estamos discutiendo, por un lado, monotributistas autónomos que están frenados, por otro lado haciendo colas para llevar una ración de alimentos. Seguramente que toda esta logística sale más dinero que la asignación universal. Claro, como por ejemplo estoy recordando en este momento el tema de la tarjeta alimentar. El tema de la tarjeta alimentar, que se superpone a la Más Vida, que convive con Plan Barrios, que también hace, que esto también hay que decirlo claramente, se ha montado toda una estructura que tiene que ver más con el sostenimiento de los espacios políticos que explotan eso para su crecimiento, que para la asistencia a los sectores populares. La asistencia para los sectores populares es el ingreso básico. Y se termina con toda la corruptela, con todas esas movidas que se hacen alrededor de los partidos políticos, pseudo de izquierda algunos, que aprovechan eso para capitalizarse a sí mismos, a veces con el arrío de personas que necesitan ese plan, y a veces hasta quedándose con un porcentaje de eso. Esto hay que decirlo claro. La asignación universal por hijo es algo que lo administra la persona. Perdón, la asignación universal. Es algo que cada ciudadano va a administrar sin que nadie esté mediando o precisando de que alguien ponga una olla y empiece a repartir viandas. No hemos superado esto, venimos del 2000 con este esquema de planes y planes y planes, porque ya ni siquiera es uno, ya son miles, y que hoy tampoco alcanza para cubrir a los sectores que siempre aportaron y hoy se quedan fuera de la economía. Entonces, la asignación universal es, primero, es justo que todo lo producido por la economía, que muchas cosas están apropiadas, porque las matemáticas, el 95% de la tecnología existente ya venía desde antes, entonces es lógico que esa renta que producen
el conocimiento generado por generaciones anteriores, el beneficio se ha volcado a todos. Ajá. Porque el que inventó algo lo inventó para la humanidad, Exacto. no para que se la quede IBM o Monsanto. Eso, los inventos se crearon para la humanidad. Entonces los beneficios tienen que ser para la humanidad. Nadie se tiene por qué apropiar de la renta de algo que no le pertenece. Eso se tiene que repartir. Y ese es el punto de debate. Bien. Vamos a pasar a una cosa, a un tema totalmente distinto. Pablo, ¿vos sabés cuál es el secreto para que no se te empañen los lentes cuando vos hablás y estás utilizando barbijo? Andar al tanteo. No, porque la verdad es terrible, pero se te empañan mal. Sí, sí. No es que se te, más o menos se te nubla, no, se te empañan, no puedes ver. Bien, esto lo dijimos el sábado pasado también, esta sugerencia, en Desayuno para Tres. Y para los que usan barbijo y lentes y se le empañan los vidrios, es un desafío poder hablar y poder ver al mismo tiempo. Según la instrumentadora quirúrgica Marina De Santis, esta es la solución. Se pasa un jabón seco sin usar por ambos lentes, luego se pasa un trapo limpio y seco y listo. Este es los que han utilizado este sistema dicen que es muy efectivo. Bueno, de alguna manera los médicos que operan, por ejemplo, Claro. de alguna manera lo deben solucionar. Evidentemente, yo nunca vi un cirujano con los lentes empañados. No. Evidentemente alguna solución hay. Bueno, este será el secreto profesional de este tema. ¿Qué temas tenemos? No, lo que yo te quería preguntar, que es un tema que vos seguís siempre, es el tema del petróleo. ¿El petróleo sigue disminuyendo su valor? Por lo menos hasta el viernes pasado, sí. Llegó a $28 el barril. No me he fijado y me puedo fijar ahora, en cuanto se me abra la página. Sí, mientras tanto... Te digo, sí. 28,31 es una caída enorme del precio de este commodity. 26,35 está ahora, bajó $2. Tengamos en cuenta esto, que se hizo un acuerdo internacional entre la OPEP, Rusia y Estados Unidos para producir casi 10 millones menos de barriles diarios para sostener el precio del barril. Muy lejos de eso, sigue cayendo. Está bien, por ahí hay que esperar los efectos de esta restricción que aparentemente e independientemente de una caída de 10 millones de barriles diarios, la contracción de la economía, la falta de movimiento, hace que lo que se consume sea menos aún de lo que no se está produciendo. Esto que es un tema interesante, porque Gutiérrez, el gobernador de Chubut, está pidiendo un barril sostén, sería un barril corpiño, Sí. de $54 el barril. Es decir, ahora que el barril está bajo, nosotros lo pagamos caro, y cuando está caro, lo pagamos caro. Estas son las cosas que también explican el empobrecimiento del país. Por esa razón nosotros nos terminamos endeudando para garantizar estas cosas. Por eso los jubilados
se terminaron endeudando para pagar costo de la energía, porque esto está relacionado directamente con el costo de la energía, donde las ganancias se las llevan las petroleras extranjeras, y cuando se trabaja a pérdida, también nosotros tenemos que colaborar para sostenerlo. Esta es una idea extraña de capitalismo. Yo no vi en el Capital de las Naciones, ni en ninguna otra obra de capitalista donde el Estado o los ciudadanos se tienen que hacer cargo de la rentabilidad empresarial. Realmente son de las cosas que esperemos ver cómo lo maneja el gobierno. De hecho, Chubut, que lo está haciendo en representación de las petroleras extranjeras, está pidiendo un barril de 54 cuando el barril más caro, que es el Brent, está a 26,35. Digo, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque después la plata falta. ¿Y en qué se gastó? Se gastaron en estas cosas, por ejemplo. Claro, por eso vos seguís este tema, Pablo. Este tema lo venimos siguiendo desde hace muchos años. Y no ¿Por qué? Porque nos afecta el bolsillo. Alrededor de la energía gira el país, gira el mundo. En ningún lado del mundo hay guerras por planes sociales. Ahora sí se agregaron los barbijos o los respiradores, sí. Pero el tema en conflicto en el mundo es la energía, por una energía abundante y barata. Nosotros alegremente tenemos poca, que incluso va a haber un problema con el tema del gas natural. Tengamos en cuenta que se viene el invierno, vamos a pasar de la abundancia a la restricción, que algo que tiene que ver mucho con un lockout empresarial por parte de las petroleras. Va a faltar gas natural en la Argentina. Vamos a ver, recursos hay que ver qué decisiones toma el gobierno. Bueno, vamos a mencionar algún otro título de Cazador de Noticias. Una foto vale más que 1000 palabras, y se refiere a un accidente en la ruta 88 frente al mayorista Jaguar. Murió Horacio Fontova. Oh. Y los taxistas marplatenses no están de acuerdo en hacer viajes con un solo pasajero. Para Vilma Baragiola se debe tomar una medida ejemplar en el caso del defensor del pueblo. Salomón, se refiere a Salomón, que tuvo un incidente con la policía. Establecen medidas de asistencia para empleadores y trabajadores de pymes y autónomos. Policía repelió un intento de robo de su auto al llegar a su domicilio, y vecinos indignados por el cierre antes de hora de un centro de salud municipal. Bueno, hoy también conmemoramos el fallecimiento de Alfredo Palacio. Sí. Y queda en la discusión este tema de los famosos defensores del pueblo, que en todo lado del mundo es uno, acá son 3. Que no sé por qué razón el defensor del pueblo no lo vota el pueblo, lo votan corporaciones. Sí. En algunos casos colegios profesionales. Tendrán que ser los defensores de los colegios profesionales. En otros casos, entidades y ONG, gran mayoría de ellas dibujadas, que mucho también tiene que ver con lo que decíamos de los planes sociales, cómo lo vienen manejando, generando estructuras que por ahí en muy pocos casos son reales, son todo dibujos que incluso hasta reciben subsidios, y que eligen a otro de los defensores del pueblo, y otro, como el caso de Salomón, que está elegido por otro tipo de entidades
Realmente, en principio, Si mal no recuerdo, sociedades de fomento. sociedades de ¿no? fomentos, clubes, entran todo un abanico, pero de hecho concreto, los defensores del pueblo no lo elige el pueblo, lo cual es sumamente raro, y son 3 y no 1 como en todo lado del mundo. El hecho de Salomón, la verdad que no tendría que pasar mucho tiempo más que Salomón tendría que presentar la renuncia. Es incompatible ese comportamiento con un cargo de esa característica, cargo público de esa característica. Sí. Uh-huh. Así que me parece que independientemente que desde el Consejo Deliberante tomen una actitud, ya mismo los otros 2 defensores del pueblo y Salomón en sí ya tendrían que haber resuelto esto sin mayor trámite. La verdad que esta situación es vergonzosa, es insostenible y es hora de que se empiece a actuar conforme a normas básicas de comportamiento en la función pública. Bien, 1965 fallece el exdiputado socialista Alfredo Palacios. El primer diputado socialista de América. Bien, ¿qué te parece, Pablo, si vos no tenés ningún tema para agregar? Nos estamos despidiendo. La semana que viene veremos qué día salimos al aire. No sabemos, vamos a ver. A veces nos cambian los días. Claro. de trabajo. Un día tenemos que presentar un día, otro día otro, o en distintos horarios. Y bueno, y nos estamos acomodando. Se están acomodando los melones en el camino, ¿no? Bueno, y en este tránsito esperemos a ver la semana que viene cómo va avanzando esta flexibilización de la cuarentena, que ya no tiene retorno. Vamos a ver cómo se organiza lo que es el tema de comercio. Ya los bancos todos se están poniendo mamparas que separa al público del empleado. Yo lo veo en ferretería que ponen un nylon prolijo, todo bien. Sí, o en los supermercados chinos. En los supermercados también. Seguramente que el comercio va a tener que buscarle una salida en ese sentido, porque evidentemente y uno no critica lo que fue el comienzo de esta cuarentena, pero que evidentemente se está agotando, asfixiada por la cuestión económica. Exactamente. Bueno, nos despedimos entonces hasta la semana que viene. La semana que viene. En día y horario a determinar. Y nos vamos escuchando El Murguero, Los Auténticos Decadentes. Hasta la semana que viene.